Bien, yo creo que estamos preparados para entrar en el tema. Usted sabe que la Biblia, cuando habla de espíritu, siempre identifica el espíritu de Jesucristo, el espíritu del Evangelio, el espíritu de gracia. Hoy vamos a hablar el espíritu de santidad y vamos a comenzar con un verso bíblico en Romanos capítulo 1, verso 4. Vamos a darle lectura rápidamente a este verso para entender el tema espíritu de santidad. Dice que Jesucristo fue declarado, Jesús de Nazaret, perdón, fue declarado Hijo de Dios con poder, según, diga conmigo, el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ese espíritu de santidad, entendiendo que santidad lo que significa es apartado para, en este caso, vamos a hablar de tres tipos de santidad. Está la santidad del cuerpo, está la santidad del ministerio y está la santidad de la mente, de la sabiduría. Y hablando de esos tres tipos de santidad, vamos a ver el primero, por ejemplo, en primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 20. Podemos ver ahí el espíritu de santidad en el primer paso, espíritu de santidad en la parte de nuestra carne, nuestro cuerpo. Primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 20. Dice, porque habéis sido comprados, ya no eres tuyo, ya te compraron. Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo nada más. ¿Cómo dice? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, plural. En otras palabras, el espíritu vive en un cuerpo y el cuerpo fue comprado por precio de sangre, por lo tanto, el creyente siempre muestra cómo vivir santamente, cómo dar buen testimonio en todos los aspectos de su vida. Es así que hasta en el matrimonio, mira cómo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 4, dice que aún a la esposa, primera carta a Tesalonicenses capítulo 4, verso 4 dice que cada uno de vosotros sepa, esto hay que aprenderlo, toma tiempo. Posiblemente tú no sepas hacerlo todavía, porque estás pensando en el sexo, estás pensando solo en deseos carnales, pero dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como dice el verso 5, como los gentiles que no conocen a Dios. En ese aspecto está hablando de un sexo de esos bien desordenados y Dios nos manda a tener nuestras esposas en santidad y en honor. Vamos ahora al segundo aspecto, que es la santidad en el ministerio. Primera carta a Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15. Primera carta a Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios, no que está en el cielo, porque no hubo iglesia. O sea, la iglesia no estaba. Solo la iglesia existió cuando llegó el Dios viviente, el Dios con cuerpo. Dice que debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, como dice Romanos 14:9, ¿te acuerdas? Que murió, resucitó y volvió a vivir, que es, dice, columna y baluarte de la verdad, baluarte del espíritu de santidad de la verdad. Entonces quiere decir que todo colaborador tiene que aprender a conducirse. Usted no va y trata a la amada en cualquier forma. Hay una conducta.
y el colaborador adorna la doctrina, adorna el púlpito, adorna su forma de tratar a la amada, porque esto es la santidad de Dios. Está la santidad de tu cuerpo, de tu espíritu, de tu mente, y está la santidad del proceder, comportamiento con su amada, la iglesia, donde llegan visitas, donde llegan personas que miran la conducta de esa iglesia. Hay un tercer aspecto que este es el que me motivó a esta plática, y es, por ejemplo, la santidad de la inteligencia y el discernimiento del bien y el mal. La palabra dice que nos va educando hasta discernir el bien y el mal, dándole ejercicio a los sentidos para discernir qué es malo y qué es bueno. Ahora, por ejemplo, a mí me llama la atención algunos correos que yo recibo. Por ejemplo, dice, mire, usted no puede ser Jesucristo hombre porque usted no tiene marca en las manos. Usted no es Jesucristo porque yo no lo vi bajar en una nube del cielo. Usted no puede ser Jesucristo porque usted no camina por encima del agua. Usted no puede ser Jesucristo porque todavía no hay catástrofe y aviones cayéndose, porque cuando Cristo venga, si el que maneja el avión es cristiano, pues entonces el avión va y se estrella y hay una catástrofe. El Señor no ha llegado por eso, porque no han habido esa serie de acontecimientos. Y ¿sabe por qué se conduce la prensa? Y muchas personas que nos escriben diciendo, ¿por qué yo no soy Jesucristo hombre? Porque no tienen santidad. Fíjate, hay una santidad que a mí me llama mucho la atención, que es la santidad de Hebreos capítulo 12, verso 14. Mira cómo dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Este es otro tipo de santidad que a mí me ocupa, porque sin esa santidad, ¿quién puede ver al Señor? Dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, los religiosos dicen que esa santidad que dice ahí es que la mujer vista con ropa bien fea, que parezca una bruja, que no use prenda, que no vaya al cine, que no baile, que no... Bueno, un sinnúmero de comportamiento físico. Pero aquí no está hablando que de ese tipo de santidad, está hablando de una santidad. Por ejemplo, no puede estar hablando de eso porque mira cómo dice Hebreos capítulo 10, verso 10. Fíjate cómo dice Hebreos capítulo 10, verso 10. Y volvemos otra vez a Hebreos 12, 14 en cuanto a esta santidad, este tercer aspecto de la santidad. Dice, en esa voluntad, o sea, cuando Cristo murió, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Fuimos santificados. Estamos hablando de espíritu de santidad. Ahora mira cómo dice el verso ahora 14, capítulo 10, verso 14. Hebreos capítulo 10, verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a quienes, pues a los santificados, a los predestinados, a los que Dios escogió, a los que Dios escribió su nombre en el libro de la vida, cuando Él murió, lo que Él antes conoció, cuando murió y resucitó, a eso santificó para siempre. Entonces, ya tú estás santificado. Ahora después te dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pues no puede ser la santidad de salvación porque ya dice que te la dio para siempre y que con una sola ofrenda ya te santificó para siempre. Así que no puede ser un poquito de ropa o que la mujer no use arete, como dicen los religiosos pentecostales y muchos religiosos que apelan a conductas de vestimenta. Aquí está hablando de la santidad que viene por el conocimiento, la santidad que te dice en el verso 14. Ahora vamos a leer el verso 14 de nuevo de Hebreos capítulo 12, para entender qué tipo de santidad está hablando ahí. Dice, seguid la paz con todo. Eso es bien importante,
que estemos en paz. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira qué difícil se le hace ver a la gente al Señor en estos días. Si tú tienes el tercer aspecto de esta santidad, que es la inteligencia y el conocimiento, que es el conocimiento del Evangelio de la incircuncisión, si tú llegas a tener esa santidad que da la palabra de conocimiento, entonces tú puedes ver al Señor fácil. Mira, yo veo al Señor, imagínate, vive conmigo día y noche, yo lo veo bien fácil, y eso no es fácil, ver al Señor en mí. Sin embargo, por causa de la santidad, que es la que me ayuda, la santidad del conocimiento me ayuda a verlo. ¿Cómo me ayuda a verlo? Bueno, mira, cuando yo leo, por ejemplo, no sé si pueda poner este verso en la pizarra, pero cuando yo leo, por ejemplo, Hebreos 9:28, ¿qué me dice Hebreos? ¿Pudiéramos ponerlo en la pizarra, Martín? Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué me dice el Espíritu de Santidad? Pues el Espíritu de Santidad me dice a mí que cuando Él venga por segunda vez no tiene que venir volando. ¿Por qué? Porque el Cristo Jesús de Nazaret no lo van a ver más. Él mismo lo dijo allá en Juan 15:19. Él dice, a mí no me veréis más. Así que tú no estás esperando ver a Jesús de Nazaret. Sin embargo, todos los religiosos, los que se oponen a nosotros, a quien esperan es y que al rubio de Galilea, que no es rubio en primer lugar, dice que esperan al rubio de Galilea. Isaías dice que le veremos sin apariencia para que le deseemos. Aquí sí parece que no era bonito ni era muy elegante. Bueno, imagínate, con ese sol allí en Jerusalén, caminando por esos lugares polvorientos, yo me imagino que de elegante no tenía mucho. Pero los religiosos esperan ver a Jesús de Nazaret llegando en una nube. Ahora, ¿qué me dice a mí? Que yo tengo que esperarlo cuando yo vea a un hombre que no trata a la iglesia como que está en pecado. Dice que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Ahí hay santidad. ¿Qué tipo de santidad es esa? De ropa. De no vayas aquí ni te ponga ni guste. No está hablando de ese tipo de santidad que a veces aplica. Está hablando de la santidad que te da el espíritu de santidad en conocimiento, en obediencia a la verdad. Dice espíritu de santidad en obediencia a la verdad, como dice Efesios 4:24. Ahora, ya yo siento el primer impacto de santidad para poder ver al Señor. Posiblemente José Luis de Jesús sea Jesucristo hombre, porque Él trata a la iglesia como si no estuviera en pecado. Claro, si Él viene sin relación con el pecado. ¿Qué otro tipo de santidad pudiéramos recibir para poder ver al Señor? Mira cómo dice Romanos 2:16. Dios, si quieren ver al Señor. Romanos 2:16, ¿qué dice? Dice, en el día que un predicador, en el día en que Dios juzgará, explicará, hará división. Ahora, Dios lo hará por medio de un velo llamado Jesucristo hombre. Dice, en el día, Pablo hablando en su evangelio de la incircuncisión, por eso es que tiene que santificarte en conocimiento, porque si no, no vas a ver al Señor. Ahora, Pablo dice, los secretos de los hombres. Si es los secretos de los hombres tienen que estar vivos. No pueden estar arrebatados en una nube por allá, como dice el sistema religioso que viene y los arrebata y se los lleva en las nubes y desaparecen. No, es un tiempo de enseñanza. Dicen el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio de los apóstoles. No, específico. Mira como Pablo dice, conforme a mí. ¿Y cuál es el evangelio de mí? De Pablo, el evangelio de la incircuncisión. ¿Por qué el evangelio de la incircuncisión? Porque ese es el único que te presenta sin pecado. ¿Y qué me dice ese verso a mí? Ese verso a mí me santifica. Me da el tercer aspecto de la santificación que yo estoy hablando en esta noche. ¿Para qué?
Pues para poder ver al Señor, porque eso es lo que estamos tratando. Dice, buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie que verá, físico, verá al Señor, va a poder verlo. ¿Y cómo lo vas a poder ver? Porque tienes que tener ojos para verlo, tienes que tener carne, porque solo la carne tiene ojos físicos para poder verlo. Pero ¿y cómo lo vas a ver? Tienes que santificarte, bendecido. ¿Y cómo te vas a santificar? Conociendo la verdad del Evangelio. Si no, mira, por ahí están tus familiares, por ahí está un montón de gente que me escribe diciendo, ¿cómo usted va a ser Jesucristo, hombre, si usted se ha casado 2 veces? Como si eso tuviera que ver algo. ¿Cómo usted va a ser Jesucristo, hombre, si usted no camina por el agua? ¿Cómo usted puede ser Jesucristo, hombre, si usted nació y que en Puerto Rico? Otros dicen que usa trajes de $1000. Oye, a mí me regalaron uno de 500, de 600, a mí me da. De 1000 no he llegado, pero ellos dicen por ahí que yo tengo mansiones y trajes de $1000. ¿Y cómo puede Jesucristo con un traje de $1000? Bueno, Jesús de Nazaret tuvo una túnica de una sola pieza, que aquella sí que costaba, no $1000. Y el perfumito que le echaron en los pies, no $1000, que él costaba mucho más. Pero, aunque ellos lo esperan que venga con un cinto de oro y diademas de diamantes, odian el oro y los diamantes ahora, pero dice que en Apocalipsis, en las calles de oro, imagínate, calles de oro y mar de cristal, es un cristal de ese fantástico, y con un cinto de oro que vale más de $1000, me imagino. Pero ese es Juan en Disney World, Apocalipsis en Disney World, en la forma que él lo ve, que lo que dé risa, tú sabes, Pedro, ¿qué se va a hacer? Entonces, ya yo tengo dos centellazos de santidad. Uno es Hebreos 9:28 y otro Romanos 2:16. Pero me quiero seguir santificando. El que santifíquese, santifíquese más, dice el Evangelio. Pues me voy a santificar un poquito más. Vamos a ver. Romanos 14, verso 9, para santificarme un poquito más. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. Si resucitó, volvió a vivir. Pero volvió a vivir. Si resucitó, ya está vivo, pero con cuerpo glorificado. Pero si volvió a vivir, entonces ya es con cuerpo humano. ¿Para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si volvió a vivir para ser Señor de los que viven, Él tiene que tener un cuerpo para poder ser Señor de los que viven. Entonces ahí están los 3 aspectos. Porque Cristo para esto murió, Jesús de Nazaret. Resucitó, el segundo aspecto, con cuerpo glorificado. Y volvió a vivir, sin relación con el pecado, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Y cómo Él es Señor de los muertos? ¿Ves? Cuando enseña en el tribunal de Cristo, que en este caso es este escritorio que tengo aquí en esta noche, este es el tribunal, pues entonces yo soy Señor de los muertos. ¿Por qué? Porque ellos están en derredor nuestro, bien cerca, en la gran nube de testigos, ellos están oyendo, porque Dios no es Dios de muertos, aunque esos están muertos, pero Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, porque están vivos en espíritu, y se educan en la gran nube de testigos. ¿Tú entiendes eso, bendecido? ¿O es que no estás santificado? Es que eres un inmundo, o tienes la mente de un cerdo, el entendimiento lo tienes cerdino, estás muy religioso y no te has santificado. Santifícate, bendecido, para que tú veas como tú entiendes esto rapidito, como el resto del ministerio lo entiende. Si esto es fácil, hasta los niños lo entienden lo más bien. Pero si estás inmundo, santifícate un poquito más. Vamos a santificarnos un poquito más. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Más santidad. Hay unos que dicen, Señor, quiero ser más santo. Bueno, pues santifícate. Aquí tienes. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hay un tiempo para juzgar. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas. Quiere decir que si hay tinieblas, hay carne y hay mundo. Y manifestará las intenciones de los corazones. Si hay corazones, hay cuerpos humanos. Y si hay intenciones, no hay perfección, porque hay intenciones de corazones, están vivos.
Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si recibe alabanza es porque está presente. Me estoy santificando, Señor. ¿Quién se estará santificando en esta hora? Quiero más santidad, Señor. Bueno, pues vamos a ver a Romanos capítulo 15, verso 8. Capítulo 15, verso 8, y nos seguimos santificando. Sin santidad nadie verá al Señor. Mira, si te santificas en esta noche lo vas a ver. Lo vas a ver por telegracia, lo vas a ver aquí sentado con tirante, corbata, lo vas a ver clarito. Pues os digo que Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, vino a ser siervo no de la incircuncisión, a ser siervo de qué? De la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios. ¿Dónde la mostró? En la incircuncisión, en el Evangelio de la incircuncisión, para confirmar la promesa hecha a los padres. Vamos a seguir, verso 9. Y para que los gentiles, no los judíos, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, porque los gentiles no habían oído nada. Bueno, Jesús Nazaret no le predicó a los gentiles. Es más, una vez se acercó una señora que era gentil y le dijo, mira, Señor, yo sé que yo no puedo comer de la mesa, pero tú sabes, yo he visto que a veces cuando de la mesa se caen migajas, los perros se las comen. Yo me conformo con esas migajitas. Y el Señor vio tanta fe como decir, si tú sabes que yo lo que tengo para ti es sentarte en la mesa, pero por ahora no puedo porque estoy todavía en carne, no he ido a la cruz. Después que yo vaya a la cruz, olvídate de migajas, te voy a sentar a la mesa para que comas bien, como hija, como predestinada, como una diosa. Pero, sigue, vamos a ver el verso nuevo, ponme la pizarra. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los judíos, gentiles. Yo te confesaré. Para confesar tiene que tener boca, bendecido. Y para cantar, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor, ¿cuánto? Todos los gentiles, magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, hablando de esto, se levantará a regir, ¿a quiénes? A los gentiles esperarán en él. ¿Qué más quiere, bendecido? ¿Cuándo los gentiles habían sido alcanzados con el evangelio de la incircuncisión? ¿Cuándo los gentiles habían escuchado que no estaban en pecado, que el pecado había sido quitado, que el diablo fue destruido? Nunca. Por eso es que los gentiles esperarán en él. Pero ya no tienes que esperar, bendecido, porque ya estamos aquí en vivo, y esta vez en vivo y a todo color. Vamos a seguir santificándonos un poquito más. Romanos capítulo 16, verso 25. Capítulo 16, verso 25. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio. Ese es Pablo hablando de lo que venía. ¿Y la predicación de quién? Y Jesucristo predica. Bueno, Jesús de Nazaret enseñaba por parábola, pero esta nueva manifestación y tercera y última manifestación de Jesucristo, hombre, Él predica. ¿Tú lo estás escuchando predicando? La predicación de Jesucristo según la revelación. No es parábola, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, Isaías habló de esto, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan ¿a qué? ¿Para que obedezcan a qué? Sí, porque es que la palabra dice, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. No se podía obedecer a la fe porque estaban en apostasía, pero ahora pueden obedecer a la fe. ¿Cómo? Santificándose con el evangelio de la incircuncisión y naturalmente escuchando a Jesucristo hombre. Bueno, me queda otro verso por ahí, no hay apuro. Mire qué tempranito, ¿eh? Vamos a ver la segunda carta a los Corintios capítulo 6 verso 18.
Vamos a santificarnos un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptima verso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Y seré para vosotros padre. Apóstol, ¿y por qué usted le llaman padre? Así dice la prensa. ¿Y por qué usted le llaman padre? Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso es que a mí me llaman padre. Porque es que está escrito, bendecido. Nosotros no tratamos con imaginaciones ni con nuevas doctrinas. Esto está escrito. Sigue el otro verso. Mira cómo dice. El 19, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19, dice: tranquilo, podemos esperar. Bueno, si no yo te lo leo, pero si podemos ponerlo en pantalla para que los bendecidos lo lean, sería mucho mejor. Esperamos por el verso, ingeniero. 6, 2 Corintios 6, verso 19. Estamos en el tema el espíritu de santidad. Ese es el espíritu. Y ese no es el verso, es el 19. No sale. Ah, bueno. Bueno, el verso dice así: y caminaré, y habitaré, y andaré entre vosotros. Bueno, para caminar, habitar y andar necesitas un cuerpo físico. Porque no se puede hacer si no tienes cuerpo físico. Así que este es el séptimo verso que hemos usado: que seré para vosotros padre, y ellos me serán hijos, y caminaré, y andaré, y habitaré entre vosotros. Entonces, tenemos una condición, bendecido, que me estás escuchando: los de afuera no están santificados. Los de afuera no conocen. Por eso es que no están en paz. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero nosotros que tenemos el conocimiento y tenemos la santidad del conocimiento de la palabra, podemos ver al Señor. Tú ves al Señor. Qué fácil para ti es decir: mira, el Señor para mí es José Luis de Jesús. ¡Ay, lo está idolatrando! No, bendecido, eso no es idolatría, eso es espíritu de santidad en conocimiento. No en abstinencia ni en duro trato del cuerpo. No ministerialmente, eso se llama espíritu de santidad e inteligencia espiritual. En conocimiento. ¿Por qué? Por las evidencias escritas. ¿Tú no crees que yo soy Jesucristo, hombre, por un antojo? Como el sistema por ahí piensa que tú estás idolatrando a un hombre. Y como me escriben algunos: mira, no engañes más a esa gente, dígale la verdad, que los va a llevar y que a las pailas del infierno. Imagínate, ¿tendrán santidad esa gente? su discernimiento, su mente no tiene ejercicio. Está embotado. ¿Tú has visto una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida? Pues como no tiene ejercicio, está embotado, su entendimiento está embotado, no puede ver. Y cuando usted le dice que Jesucristo ya está en la tierra, dice: ¿cómo? Porque es que su entendimiento no tiene fruto, no tiene santidad. Así que, bendecido, este ha sido el calqueo para esta noche. Me voy a despedir de ti, deseándote que Dios te bendiga. No, porque estamos en santidad. Como estamos en santidad, no te puedo decir Dios te bendiga, te tengo que decir bendecido. Aleluya. No puedo decirte aleluya porque estamos en el espíritu de santidad. Y el espíritu de santidad dice que mi espíritu clama: Abba, Padre. Así que, bendecido, en esta noche me despido.
despido de ti declarando ángeles a tu servicio, a tu favor. Yo recibo que andas en sanidad, recibo que andas en prosperidad, recibo que andas en salud, en juventud. Recibo que tu boca está diciendo, Señor, enséñame a contar los días de tal forma que halle en ellos contentamiento. Tú no vives aquí semana tras semana, ni montones de días, montones de días. Cada día trae su propio afán. Digo, afán para el que no esté en revelación. El que está en conocimiento dice, yo no recibo afán, yo lo que recibo es paz, consuelo y reposo cada día. Entonces tú tienes que decir, enséñame a contar los días de tal manera que haya en ellos contentamiento. Pon guardia en mi boca. ¿Tú sabes lo que es eso? Poner seguridad en tu boca para que no se zafe una palabra corrompida. Así andamos los que tenemos el espíritu de santidad, andamos en victoria, andamos llamando las cosas que no son como si fuesen. Todo lo podemos en Cristo porque ya nos fortaleció. Así que yo declaro a mi amada mundialmente, la declaro reinando en vida, no por allá arriba en las nubes, reinando en vida. Así yo te declaro colaborador, te declaro fiel, obispo, te declaro en la santidad ministerial, que me tratas bien a la amada. Naturalmente a veces hay que poner en orden las cosas y hay que mantener las cosas firmes y parece que no tenemos amor. No, pero yo te declaro en la santidad ministerial. Te declaro a ti en la santidad de tu cuerpo y de tu espíritu, reinando sobre todo conocimiento, reinando en buen proceder, buen compartir. Y sobre todo, te declaro en toda sabiduría e inteligencia espiritual, como dice Colosenses 1:9, en la santidad que te permite ver al Señor, porque el Señor ya llegó, está aquí en la tierra. Así que bendecido con toda bendición. Porque todo ojo le verá. Telegracia, el canal de Jesucristo Hombre.